En las vastas estepas de Asia Central se gestó una leyenda, la de los turcos. Un pueblo de espíritu indomable, forjado en la dureza del clima y la incertidumbre del nomadismo. Con el surgir de los tiempos nacieron grandes figuras, como lo fue el conquistador Mehmed II y el mismísimo Suleimán el Magnífico. El día de hoy toca hablar sobre aquel cuyo título estaba por encima del resto, el Gran Visir, aquel mismo nombrado por el sultán otomano de entre sus séquitos, aquel que ocupaba el principal cargo político y el mismo que solo el sultán podía remover. Recuerda que estoy tratando de alcanzar la meta de 1000 suscriptores para fin de año, así que si al final te gusta este video, no olvides suscribirte. Por aquí te presenta el Filo Historiador, y así comenzamos. La figura del Gran Visir en el Imperio Otomano emergió como una necesidad administrativa a medida que el sultanato se expandía y se volvía más complejo. En los inicios del imperio, bajo el reinado de Osman I y su sucesor Orhan, la administración era relativamente sencilla. Sin embargo, a medida que el territorio otomano crecía y se diversificaba, se hizo evidente la necesidad de una figura que pudiera gestionar los asuntos de Estado en nombre del sultán. Cabe aclarar que este título de Gran Visir tenía que asemejarse en poder al del propio sultán otomano. Por ello, el título conllevaría el sello imperial, haciendo que él mismo pudiera actuar como representante del sultán para los asuntos de Estado, que en caso extremo pudiera convocar a los otros visires al Consejo Imperial en el Cubet. Hablamos de un hombre externo a la familia real, no de la misma sangre, un hombre que acumularía un gran poder detrás de el sultán, o eso, al menos antes de las reformas del Tanzimat. Uno de los primeros en ocupar este cargo fue Alauddin Pasha. Su nombramiento marcó un hito en la organización del Estado otomano, ya que asumió con gran responsabilidad la administración del sultanato. Con la toma de Edirne, Adrianápolis, en 1361, y su nombramiento como capital, el cargo de Gran Visir se consolidó. Kara Jalil Pasha, perteneciente a la familia Kandarli, monopolizó este puesto durante el siglo siguiente, y así, el título de Gran Visir se convirtió en lo que sería la esencia pura de un primer ministro, y sus funciones se fueron ampliando con el tiempo hasta que tomaron diversos aspectos de la vida estatal. Los grandes visires gestionaban los asuntos internos del imperio, supervisaban la recaudación de impuestos, nombraban a los gobernadores provinciales y mantenían el orden público, representaban al sultán en negociaciones con otros estados y firmaban tratados y dirigían las campañas militares. También supervisaban el sistema judicial y resolvían disputas entre diferentes grupos sociales. Con el tiempo, el puesto de Gran Visir fue ocupado por hombres que provenían de las filas militares, lo que reflejaba aún más la importancia del poder militar en el Imperio Otomano. Además, estos mismos eran escogidos por el sultán directamente y debían demostrarle una lealtad absoluta. Incluso, era muy común que los visires fueran niños cristianos capturados en territorio enemigo y educados en la corte otomana, lo que garantizaba una lealtad aún más exclusiva al sultán. En algunos periodos, el Gran Visir ejerció un poder considerable y llegó a influir en las decisiones del sultán. Sin embargo, mayormente el sultán mantenía un control estricto sobre el gobierno para así limitar el poder del Gran Visir. Fergali Ibrahim Pasha fue uno de estos grandes visires que queda al dedo como ejemplo. Este fue confidente de Suleimán el Magnífico. Su estrecha relación con el sultán le otorgó un poder casi ilimitado.
Este mismo también fue un conquistador y participó en numerosas campañas militares, como la conquista de Belgrado y la batalla de Mohacs, ampliando significativamente los territorios otomanos. Este también implementó reformas administrativas y económicas que consolidaron el poder del imperio. Aún así, a pesar de su éxito, su ambición y la envidia de otros cortesanos provocaron su caída y posterior ejecución. Como siempre, en una última instancia, el sultán siempre era la máxima autoridad y podía destituir al gran visir en cualquier momento. Este también contaba con otros grupos como los jenízaros, que ejercían una gran influencia en la política otomana y que siempre podían desafiar la autoridad del gran visir en caso de traición. Con el tiempo, la creciente complejidad de la burocracia y de la administración otomana se encargó de limitar el poder de un solo individuo. Aún así, el título de Gran Visir se encargaría de pasar a la historia con el subtítulo del verdadero poder detrás del sultán.